intentó dispararles, tirado en el suelo frío de Reynosa, con la columna rota, con la cara contra la tierra. Metió la mano al cinto, sacó la pistola, y los dedos no respondieron. La bala que le había entrado por la espalda ya había hecho su trabajo. Todo dejó de obedecer, en el tiempo que tarda en parpadear un ojo. Los que dispararon oyeron el ruido del arma cayendo al suelo y corrieron más. Chito Cano estaba tirado ahí, con la pistola a un lado, sin poder alcanzarla, y les gritó a los que huían: «No corran, no sean cobardes, acábenme de matar». Y se rió. Esa mañana, todo Tamaulipas creyó que Chito Cano había muerto. Pero no murió. Y lo que pasó después de esa mañana es lo que ningún corrido pudo cantar en 3 minutos. 39 años, en una silla, sin caminar, sin los caminos, sin las armas. Y aún así, construyó un reino. Hoy vamos a contar quién fue ese hombre, cuando los que dispararon ya lo daban por terminado. ¿Qué hizo con una silla? ¿Cómo usó el nombre que casi lo mató, para que nadie en el norte volviera a subestimarle? Y vamos a entrar en algo que poca gente sabe. ¿Por qué dispararon a Chito Cano? ¿Quién fue a la judicial a pedirlo? ¿Y por qué el corrido borró el nombre del que disparó? Si estas historias le llegan adentro porque le recuerdan a alguien que usted conoció, suscríbase, dale a la campanita, para que no se le pierda ninguna. Ahora sí, vamos para dentro. Para entender la bala, hay que entender quién era ese hombre, antes de caer. Chito Cano no era un hombre al que le tocó una bala. Era el hombre que se había pelado de la cárcel de Ciudad Victoria para ir a una pelea de gallos, con sentencia encima, con la judicial buscándolo en 2 estados. Cruzó medio México con su gallo bajo el brazo. Llegó a Aguascalientes, jugó y ganó. Era el hombre que había cruzado el país de noche, con un cargamento de armas, para la guerrilla más buscada de México. Lucio Cabañas lo esperaba en la Sierra de Guerrero. Los rinches lo agarraron en Eagle Pass. 5 años preso. Ese era Chito Cano, el que su propio padre no podía aconsejar, porque no se dejaba. Así lo describió Servando, su hermano, el único que lo conoció desde el principio hasta el final. Ese hombre acumuló años y enemigos, porque en el mundo donde vivía, las 2 cosas van juntas. Y hubo uno que no esperó más. Chon García fue a la judicial, solo, de día, con toda la calma del mundo, y les dijo que matar a Chito Cano no iba a ser trabajo difícil, que nomás había que salirle al camino. El corrido lo dejó escrito para siempre. Se presentó Chon García a hablar con la judicial para que maten a Chito. Trabajo les ha de dar. No más sálganle al camino. Sombreros van a sobrar. Sombreros van a sobrar. ¿A poco no hay un Chon García en cada pueblo? De los que van a misa el domingo y el lunes mueven el cuchillo por detrás. Gerardo González le avisó a Chito. Chito se quedó quieto, manos sobre las rodillas, mirando al suelo. Gerardo le dijo que cambiara los caminos, que se cuidara tantito. Chito lo escuchó y siguió igual. Porque un hombre que lleva la vida entera caminando derecho no tuerce para hacerle el favor.
al que le tiene miedo. Y eso también lo puso en ese suelo. Pero hubo algo más. Cuando los periódicos de la región cubrieron el ataque, no se quedaron solo con el nombre de Chon García. Había notas que apuntaban más arriba. Las crónicas periodísticas de aquella época detallaron una sospecha concreta. Juan González, un contrabandista regiomontano, que operaba en el mismo territorio que Chito, que tenía razones para quererlo fuera del camino. No era una condena, era una sospecha publicada, con nombre y apellido, en letra de imprenta. Y ahí está la contradicción que nadie ha podido resolver. Porque Ramón Ayala grabó el corrido después, con acceso a las mismas conversaciones de la frontera, con acceso a la misma gente que sabía, un hombre que vivía en ese mundo, que conocía a esa gente, que sabía lo que se decía y lo que no se decía. Y el corrido dice: hirieron a Chito Cano, no se sabe quién sería. Los periódicos tenían el nombre de Juan González. El corrido dijo que no se sabía. ¿Por qué? Hay quien dice que el compositor no estaba seguro, que en el norte de los años 70, señalar al hombre equivocado en un corrido, que iba a circular por toda la frontera, tenía consecuencias muy concretas. Decir no se sabe era también una manera de no firmar la propia sentencia. Hay quien dice otra cosa más oscura, que el compositor sabía, que lo intuía y que eligió callarlo, porque ese hombre todavía iba a los mismos bailes, todavía compraba los mismos corridos. El corrido podía contar la historia, pero no podía firmar la sentencia. Y hay una tercera posibilidad, la más incómoda de todas, que fue el propio Chito quien pidió que no se dijera. Tuvo 39 años para responder esa pregunta. Los periodistas lo intentaron, varios, en distintos años. Chito siempre dijo que no, sin explicar, no más que no. Esa pregunta lleva más de 50 años sin respuesta. Y vamos a volver a ella al final. Pero primero, hay que ver lo que pasó el 25 de octubre de 1971. Reynosa. Antes de que amaneciera bien, Chito caminaba. Por la espalda. Una bala que le destrozó la columna vertebral. Chito cayó. La tierra de Reynosa estaba fría, y él lo sintió en la cara, pero no sintió las piernas. Supo en ese momento. Metió la mano al cinto, sacó la pistola, pero los dedos que habían cargado armas desde los 16 años, ya no respondían. La pistola cayó al suelo. Y Chito Cano, con la columna rota, con la cara en el polvo frío, con el arma a un lado sin poder alcanzarla, levantó la voz: no corran, no sean cobardes, acábenme de matar. Y se rió. El corrido lo dijo sin vergüenza, con un balazo en la espalda. Él todavía se reía. No los creía tan cobardes. Ampones o policías. Me pegaron por la espalda. De frente no se podía. Los que dispararon sabían que si Chito Cano los veía venir, no tenían ninguna oportunidad. Huyeron creyendo que la bala había hecho el trabajo. No lo remataron. Y ese error les costó 39 años de saber que Chito Cano seguía vivo. Lo llevaron al hospital. Lesión permanente de columna. No va a volver a caminar. 32 años. Toda una vida de movimiento.
y de ahí en adelante, una silla. Nadie canta eso. Los corridos no tienen letra para los días en que un hombre, que nunca le pidió nada a nadie, tiene que esperar a que alguien le alcance el vaso de agua. Pa' siempre. Y nadie lo vio quebrarse, porque no se quebró. Gerardo González, su pistolero fiel, el que los corridos cantaron como aquel buen gatillero y fiel pistolero de Chito Cano, siguió cerca, sin que nadie se lo pidiera, sin anuncio, hasta que en los años 80 Gerardo murió, como mueren los hombres, que caminaron hasta el final del camino que eligieron. Las pistolas con el nombre grabado, Chito las cargó consigo incluso en la silla, incluso cuando ya no podía usarlas. No eran para disparar, eran para que cualquiera que se acercara supiera que ese hombre en esa silla seguía siendo el mismo hombre que el norte había cantado. Y ahí estaba la pregunta, la que ningún corrido había respondido todavía, la que nadie se había atrevido a cantarle. ¿Qué hace Chito Cano cuando ya no puede ser el Chito Cano que todo México conoce? Eso es lo que empieza ahora. Y es la parte que más sorprende. Lo que encontró no lo esperaba nadie. Junto a su hermano Servando, empezó a organizar bailes. Y eligió La Laguna por una razón muy concreta. Así se lo dijo a quien quiso escucharlo. La Laguna era territorio virgen. Monterrey le parecía un bullicio de ciudad. Muchos empresarios peleándose el mismo pedazo. La Laguna no. Un hombre de la frontera sabe reconocer el territorio que nadie ha trabajado todavía. Y Chito Cano llegó ahí, en su silla, con las pistolas grabadas, y empezó a trabajar. Sin pedir permiso, sin anunciar que llegaba, como siempre había hecho en los caminos. Y su carta de presentación ya estaba escrita. El corrido de Ramón Ayala, el que todo el norte se sabía de memoria, el que cantaba la bala, y al hombre que se rió de los que corrían. Los artistas lo sabían, los dueños de los lugares lo sabían, la gente que iba a los bailes lo sabía. Chito Cano era el hombre del corrido. Y ese nombre valía más que cualquier contrato. Nadie faltaba a un compromiso con Chito Cano. Nadie le robaba en la taquilla. No porque los hubiera amenazado, sino porque el corrido ya lo había amenazado por él. Sombreros van a sobrar. Así decía la letra. Y nadie en La Laguna quería averiguar si era cierto. Pero Chito Cano tenía algo más que el nombre. Tenía ojo. Saturnino García, representante de la Sonora Tropicana, lo dijo claro. Don Rodrigo Cano sabía hacer buenos paquetes. Sabía entrever los públicos. Sabía entrever los géneros. Eso no se hereda del corrido. Un hombre que cruzó mercancía por años aprende a leer lo que la gente quiere, antes de que lo pida. Aprende a estar un paso adelante. Eso mismo que le servía para los cargamentos, le sirvió para los bailes. La Terraza Alameda, la Feria de Torreón, el Westin Rodeo, el Monstruo Verde, el Continental Torreón. Ese último era de su propiedad. Chito Cano llegó a La Laguna con el nombre. Se quedó porque construyó algo que valía más que el nombre. Pero el camino no fue limpio. Nunca lo es. 1983. 12 años después de la bala. Chito Cano llevaba más de una década construyendo. Baile a baile. Año a año. Y apareció en notas policíacas.
Agentes federales lo privaron de la libertad, a él y a su esposa. Lo trataron de inculpar por varios delitos. Y esos mismos agentes lo extorsionaron. Eso es lo que recogen las crónicas periodísticas de aquella época. Un hombre en silla de ruedas, 12 años alejado de los caminos viejos, con un negocio de bailes que crecía. Y el gobierno todavía quería cobrarle por existir. Porque en ese mundo, un nombre como el de Chito Cano nunca se vuelve completamente tranquilo. Siempre hay alguien que recuerda de dónde viene. Siempre hay alguien que cree que eso es una debilidad, que un hombre en silla ya no puede responder. Se equivocaron. Chito salió de eso. ¿Cómo había salido de todo? Callado, sin explicar, sin doblegarse. Y siguió, porque era lo único que sabía hacer. Y entonces llegó 1994. La Sonora Tropicana le dedicó una canción, no un corrido de pistolero, una canción que lo llamaba por lo que había construido. El Rey de la Laguna. Un corrido lo había inmortalizado como pistolero. Una canción lo coronó como rey. Esas son las dos vidas de Chito Cano. Y la segunda fue más grande que la primera. Y entonces hay que contar el baile de Bronco. 18 de noviembre de 1995. Terraza Alameda. Chito armó un cartel con varios grupos, entre ellos la Sonora Tropicana, y también Bronco. Bronco en 1995 era de los nombres más grandes del norte. El representante de Bronco, cuando vio el cartel, no quería a Tropicana. Dijo que no la ocupaba, que Bronco era suficiente. Chito lo escuchó y le dijo: el baile es mío. Yo voy a poner a Tropicana. La noche del 18, la Sonora Tropicana salió primero. Cuando terminó su última canción, la gente seguía pidiendo más. Y no dejaban entrar a Bronco. Cuando Bronco terminó, en vez de pedirle otra, la gente gritó: Tropicana, Tropicana, Tropicana. Saturnino García contó que Chito le dijo al empleado de Bronco: mira, y tu patrón no quería a Tropicana. 7 palabras, más efectivas que cualquier discurso. Y hay una historia que Dimas Maciel contó, y que dice todo lo que hay que saber, sobre cómo funcionaba el nombre de Chito Cano. Chicos de barrio estaban en Estados Unidos. Los organizadores no querían pagarles lo acordado. Dimas se salió de la oficina, fingió una llamada, imitó la voz de Chito y le dijo al organizador: les vas a pagar lo que acordamos. Si no, ahorita te mando gente hasta allá. El organizador pagó. Chito Cano estaba en la laguna, en su silla, sin saber nada. Bastaba el nombre. Eso es poder real, no el poder del que tiene la pistola en la mano. El poder del que no necesita la pistola, porque el solo sonido de su nombre hace que los demás razonen. 21 de marzo de 1998. Se iba a pelear el combate del siglo. Julio César Chávez contra Óscar de la Hoya. Chito vio esa pelea, y vio algo más. Vio un baile. Lo llamó La Guerra. Intocable contra invasores. Apache contra chicos de barrio. Dinamita contra Tropicana. El evento empezaba a las 5 de la tarde y terminaba a las 5 de la mañana. En la radio, de 5 a 5, y todo por 25. La Guerra.
Dimas Maciel lo dijo sin dudar. Yo no he visto un baile en la comarca lagunera más lleno que ese. Y ese promotor, el que llenó ese baile, estaba en una silla de ruedas, en algún rincón del lugar, mirando cómo se llenaba. Y hay algo que dice más que todos los bailes juntos. Juan Carlos Medina, futbolista de La Laguna. De muchacho, su padre trabajaba de despachador en una gasolinera. Un día llegó un carro. El papá estaba ocupado. El muchacho se fue a atender. El pasajero esperó. Lo dejó hacer su trabajo. Y cuando terminó, le dio el billete de mayor denominación que tenía. Y le preguntó, ¿qué eres tú del señor? Soy su hijo. ¿Y le ayudas? Sí. Qué bueno que le ayudes. Ese pasajero era Chito Cano, el hombre cuyo nombre ponía a temblar a organizadores en otro país. El mismo que le dio su billete más grande a un muchacho en una gasolinera por ayudarle a su padre. Eso no está en ningún corrido, pero eso también era Chito Cano, el que nunca olvidó de dónde había salido. El tiempo pasó y el cuerpo empezó a hablar, no de golpe, despacio. Las complicaciones de una lesión de columna no terminan cuando te dan el diagnóstico. Siguen, año tras año, sumando. Y Chito Cano tuvo que parar, no porque quisiera, porque el cuerpo lo obligó. Y ahí empezó lo más duro de todo, más duro que la bala, porque ahora no había baile que organizar, no había cartel que armar, solo la silla, y el tiempo, y las pistolas con su nombre grabado, que ya no eran del hombre que peleaba, eran del hombre que recordaba. Dimas Maciel fue a verlo, no una vez, varias. Lo que encontró no era el hombre que había conocido. El rey de la laguna estaba solo. Dimas le llevó comida, le ayudó a comer, le ayudó con su aseo. Hay cosas que no se dicen con detalle, sin quitarles la dignidad. Solo se puede decir esto. El hombre cuyo nombre bastaba para que pagaran a miles de kilómetros necesitaba que alguien le ayudara a comer. Y la mayoría de los que llenaron sus bailes no fueron. ¿Usted conoció a alguien así? Al que dio todo, al que llenó cuartos y mesas y fiestas. Y al final estaba solo en un cuarto, esperando que alguien llegara. Dimas llegó. Y eso, en esta historia, importa más que cualquier baile. Servando supo y tomó una decisión. Vente pa' acá, a Monterrey, donde él vivía, donde podía tenerlo cerca. Chito no era hombre de pedir eso, nunca lo habría pedido. Pero Servando tampoco preguntó. Así habían funcionado siempre los dos. Servando no preguntaba, ponía las cosas enfrente, y Chito llegaba solo a la conclusión. Ya no era, vamos a armar bailes en la laguna. Era, vámonos juntos, como al principio. Dos chamacos en Reynosa, vendiendo dulces, boleando zapatos, sin nada más que el uno al otro. Décadas después, en Monterrey, los dos viejos ya, sin caminos, sin bailes, sin armas, solo los dos, como al principio. 7 de octubre de 2010. Octubre. El mismo mes. El mes que en 1971 le entró una bala por la espalda, en las calles de Reynosa. El mismo mes.
en que su cuerpo dijo basta. 39 años entre los 2 octubres. Una neumonía que empezó 10 días antes y que terminó con lo que la bala no pudo terminar, con lo que Chon García no pudo terminar, con lo que ningún enemigo había podido terminar. Solo el tiempo, que es lo único que vence a los hombres así. Los restos fueron velados en las capillas del Carmen, en Monterrey. Llegaron músicos, compositores, gente del gremio que él había ayudado a construir. Y Servando habló una sola frase. A pesar de estar como estaba, no se doblegaba. No se doblegaba. Ese fue el epitafio de Chito Cano. No una lista de logros. Una sola frase. Queda el corrido de Ramón Ayala, que la gente sigue cantando, que sigue sin respuesta. Queda El Rey de la Laguna, la canción que dice lo que el primer corrido no pudo decir, que el pistolero se convirtió en rey, y que el rey fue más grande que el pistolero. Y queda la imagen de ese hombre, en el suelo de Reynosa, con la pistola a un lado, sin poder alcanzarla, riéndose. Porque en ese momento, Chito Cano tomó la única decisión, que nadie podía quitarle. No se les iba a dar el gusto, ni de verlo doblado, ni de oírlo rogar, ni de callarlo. Se iba a reír. Y 39 años después, murió con ese nombre, el que nunca se doblegó. Que en paz descanse Chito Cano, que Dios le dé lo que los hombres no supieron darle. Y que el corrido siga preguntando lo que solo él sabía responder. Hirieron a Chito Cano. No se sabe quién sería. ¿Por qué el corrido borró ese nombre? Si los periódicos ya lo tenían, déjelo en los comentarios. Esa pregunta lleva más de 50 años esperando. Y el único que la sabía, se la llevó. En octubre, en Monterrey, en el mismo mes que todo empezó. Dale like si esta historia le llegó adentro. Suscríbase. Antes de irse, mire lo que le dejo en pantalla. En Tamaulipas hubo una familia cuyo panteón terminó reuniendo 11 cruces con el mismo apellido. Del Fierro, padres, hijos, hermanos, y una historia que atravesó varias generaciones. La dinastía del Fierro. Píquele al video que tiene en pantalla, porque ahí empieza otra historia que Tamaulipas todavía recuerda.